El aparato urinario humano es el hogar de numerosos microorganismos que pueden contribuir a proteger nuestra salud. Por lo tanto, la reducción de la diversidad de la flora urinaria puede aumentar el riesgo de enfermedad. Como sucede con todas las microbiotas, si se rompe el equilibrio de la composición de la microbiota urinaria, se produce una disbiosis. Nosotros nos enfocaremos en las bacterias patógenas causantes de los problemas urogenitales, como por ejemplo la uretritis, cistitis, síndrome uretral agudo, bacteriuria sintomática, pielonefritis aguda, entre otras. Estas bacterias pueden propagarse a través del contacto sexual sin protección, contacto con la piel o contacto con la orina y los líquidos corporales. Los ancianos, así como los pacientes con vejiga neurogénica o sondas permanentes, pueden presentar sepsis y delirio sin síntomas que remitan el tracto urinario. Cuando aparecen síntomas, pueden no correlacionarse con la ubicación de la infección dentro del tracto urinario, debido a que hay una considerable superposición. Sin embargo, son útiles algunas generalizaciones. En la uretritis, los síntomas principales son la disulia y especialmente en los hombres la secreción uretral. La aparición de la cistitis suele ser abrupta, típicamente con polaquiuria, tenesmo vesical y ardor u dolor en la micción, que en general es de volúmenes pequeños de orina. Es común la nocturia, un dolor suprapúbico y a veces lumbar. En la pielonefritis aguda, los síntomas pueden ser los mismos que los de la cistitis. Un tercio de los pacientes presenta poliaquiuria y disuria. Sin embargo, en la pielonefritis en general se incluye escalofríos, fiebre, dolor lumbar, dolor abdominal en cólicos, náuseas y vómito. Si no hay defensa abdominal o esta es leve, a veces es posible palpar un riñón sensible y de tamaño aumentado. A continuación encontraremos 4 diferentes bacterias infecciosas junto con sus especificaciones. En primera instancia tenemos a la Ureaplasma urealyticum y a la Mycoplasma hominis. Estas son bacterias anaerobias facultativas que se asocian con la colonización e infección genital en los seres humanos adultos, aunque también pueden aislarse en individuos asintomáticos, lo que sugiere que pueden comportarse como patógenos oportunistas. Después encontramos a la Cattleya vaginalis. Esta es una bacteria anaerobia facultativa, bacilo inmóvil, no encapsulado, no esporado, que forma una capa mucilaginosa. Perteneciente a la familia Bifidobacteriaceae, esta bacteria puede causar vaginosis bacteriana. Esta es la infección vaginal más frecuente en el mundo, constituyendo un problema de salud público por su asociación con patología obstétrica, ginecología y el riesgo significativo de adquirir infecciones de transmisión sexual. Por último, tenemos a la Listeria monocytogenes. Esta es una bacteria gram positiva móvil, catalasa positiva y formadora de esporas. Esta bacteria es una anaerobia facultativa, que significa que puede sobrevivir bajo condiciones anaeróbicas y aeróbicas. Esta bacteria es la causa de la enfermedad invasiva por listeria, que se caracteriza por fiebre, escalofríos, náuseas, vómito y diarrea. La enfermedad puede ser mortal si no se trata a tiempo. También puede causar enfermedades de la piel y meningitis, al igual que aborto espontáneo en Ureaplasma urealyticum. Esta es una bacteria que se encuentra en los genitales del 70% de los hombres y mujeres. Esta se transmite a través del contacto sexual, mas sin embargo, no en todos los casos genera una infección. Esta es una infección muy contagiosa, que puede propagarse a través de la sangre o saliva. Muchas personas a veces incluso no sienten síntomas, pero pueden tener la infección. La infección bacteriana por Ureaplasma urealyticum se limita a superficies mucosas del tracto urogenital inferior. Puede producir uretritis e infertilidad. En el caso del hombre provoca alteraciones en la movilidad del esperma y en mujeres embarazadas daños al feto o incluso abortos. Entre los factores de virulencia tenemos que el principal factor de virulencia es el antígeno en bandas múltiples, que es una lipoproteína de superficie que es detectada por el sistema inmune del huésped, produciendo una estimulación de citoquinas, y esos mediadores de la inflamación han sido asociados a la patogénesis
de la lesión pulmonar crónica y la enterocolitis necrotizante en neonatos. Después tenemos la ureasa, que esta metaboliza la urea para generar ATP, al igual que puede causar daño al tejido del huésped debido a la generación de urea. Y también tenemos la falta de pared celular, que esta puede ayudar a evadir reconocimiento del sistema inmunológico innato, por lo tanto se complica combatirlo. Ahora vamos a hablar de Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis es una bacteria de tipo Bacillus gram negativo, la cual va a tener un tamaño de aproximadamente 0.5 a 1.5 micrómetros. Es una bacteria no móvil, a pesar de que tiene algunas fibras, algunos pilis que estas les van a ayudar en su adherencia. No está encapsulada, se tiñe de manera de gram negativo, aunque puede ser de tinción de gram variable debido a su capa de peptidoglicano de la pared, la cual tiene poco espesor, lo que hace que se decolore de manera más sencilla y se tome de otro, aparezca como gram negativo. Es un organismo de tipo anaerobio facultativo y se va a aislar en agar sangre. O sea, para su aislamiento podemos utilizar un agar sangre, que se puede utilizar sangre humana o sangre de conejo en una atmósfera de 5% de CO2. Esto se tienen que guardar por al menos 48 horas a 35 grados para que haya un crecimiento de la bacteria. Ahora, Gardnerella vaginalis, ¿qué es lo que va a suceder con ella? O sea, ¿qué es lo que nos va a provocar o qué enfermedad va a generar? Si no, es una vaginosis bacteriana, que es una infección por, obviamente, bacterias en el tracto genitourinario de la mujer. De manera igual se puede transmitir en el hombre si hay una infección en la mujer al momento de tener relaciones. Pero bueno, en este caso se da debido a que se genera un desbalance en la microbiota que tiene la bacteria, en la cual predominan más la población de bacterias que la lactobacillus que tienen de estas. En este caso predomina la de tipo anaerobia, como la Gardnerella. En el caso de las mujeres se puede presentar ya que hay un flujo constante de color blanco o de color grisáceo. Esto tiene un olor peculiar, ya que la Gardnerella va a producir succinato. Ese succinato va a llevar a la proliferación de algunas otras bacterias, las cuales van a generar aminopeptidasas, que son descarbonizadas y compuestos a diamina. Esta nos va a dar un olor específico, o un olor de vaginosis, que es como un típico olor a pescado, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a lograr esto en cuanto a los factores de patogenicidad o factores de virulencia? Lo podríamos dividir en dos tipos, que se tiene lo que es los de adherencia, y los cuales va a causar un daño a la célula, que esto va a ayudar a lo que es el metabolismo de la bacteria. En el caso al principio de la infección de Gardnerella, va a haber una adherencia del microorganismo al hospedero, en este caso las células epiteliales de la vagina. Va a producir unas sustancias citotóxicas que se pueden tomar como vaginolicina, o es una cialidasa. ¿Esto por qué? Esta citotoxina, va a depender del colesterol. Esto va a promover que tenga una formación en el poro de la membrana de la unión de la proteína de la proteína CD59. Esta va a regular el sistema de complemento del hospedero y va a promover la unión de Gardnerella al tejido epitelial. Una vez que se logre esta adherencia, la bacteria va a formar una biopelícula mediante sus pilis, o va a formar un biofilm. Este biofilm lo que va a producir es una proteína, la cialidasa. La proteína va a aumentar la producción de las biopelículas de esta misma bacteria. En el caso de la cialidasa, va a romper las uniones alfa-cetosídicas entre los residuos glicosiles de las glucoproteínas, glucolípidos y ácido ciálico, para poder
permitir un aumento o más producción de estas biopelículas. El biofilm va a permitir que esta adherencia al epitelio tenga una mayor supervivencia y una protección contra las defensas que vamos a tener en nuestro cuerpo, o sea, al momento de la infección. Ahora, los piles que va a tener va a proporcionar más adherencia de la bacteria hacia la célula del epitelio. Esas va a depender mucho del pH de la vagina. Esta misma bacteria va a regular el pH para que tenga mayor adherencia y mayor defensa. Ahora, el daño que va a producir con lo que son las células epiteliales donde se van a unir, se va a dar por el succinato deshidrogenasa. Esta se va a producir por parte de la bacteria, ya que lo necesitan para la proliferación de diferentes bacterias anaerobias, como lo que es Gardnerella vaginalis. Ahora, la vaginolicina es una hemolicina que va a permitir que se rompan los glóbulos rojos para poder obtener lo que es el hierro, y esto puede ayudar al metabolismo de la bacteria, ¿vale? Ahora, la fosfolipasa se va a ayudar igual de la fosfolipasa, ya que esta enzima la va a producir a partir de los ácidos grasos de cadena larga para el metabolismo de la misma bacteria. Eso sería por parte de lo que es Gardnerella vaginalis. Continuando con las bacterias, ahora es el caso de la Listeria monocytogenes. Esta bacteria es un bacilo gram positivo corto, anaerobio facultativo, no formador de esporas, es móvil y provoca una zona angosta de hemólisis en agar sangre, como se puede ver en la imagen del lado derecho. Es un patógeno intracelular facultativo, por lo que presenta una compleja patogenia. De igual manera, esta bacteria tiene la habilidad de atravesar la barrera intestinal, la placenta y la barrera hematoencefálica, produciendo cuadros de gastroenteritis, infecciones maternofetales y meningoencefalitis. Se diagnostica generalmente a partir de un cultivo positivo de un sitio estéril. Seguimos con los factores de patogenia de la Listeria monocytogenes. Esta bacteria es un patógeno intracelular facultativo, como ya habíamos mencionado, cuya expresión de factores de virulencia están controlados por múltiples mecanismos regulados por el ARN. Su patogenia íntima es compleja e incluye adhesión a la célula hospedera e invasión, su fuga de las vacuolas fagocíticas, multiplicación intracelular y movilidad que le lleva a propagarse de célula a célula. En cada una de estas etapas ya mencionadas anteriormente están involucrados múltiples factores de virulencia. Todos los determinantes de virulencia identificados hasta el día de hoy están codificados cromosómicamente. Los genes de virulencia de Listeria spp se organizan dentro de unidades genéticas conocidas como islas de patogenicidad. Los PAIS son adquiridas por la bacteria por mecanismos de transferencia de información genética horizontal, algunas veces como parte de un elemento móvil genético, por lo cual son importantes en la evolución de la virulencia bacteriana. Existen 6 de los factores de virulencia responsables del parasitismo intracelular de la L. monocytogenes, los cuales están organizados en una isla cromosomal de 9 kb conocida como grupo de genes de virulencia PRFA dependiente, isla denominada como isla 1 de patogenicidad de Listeria. El locus de virulencia está formado por 3 unidades transcripcionales. La posición central está ocupada por el monocistrón HLA, que codifica para una citolisina sulfhidrilo activada, requerida para la ruptura de la vacuola fagocítica y la liberación de la bacteria dentro del citoplasma. Seguido podemos encontrar al
operón lectinasa de 5.7 kB que comprende 3 genes, MPL, ACT-A y PLC-B, y 3 pequeños marcos de lectura abiertos ORFS adicionales. El gen ACT-A codifica para la proteína ACT-A y este es el factor responsable de la motilidad basado en actina y la diseminación célula a célula de la L-monocitogenes. El gen PLC-B codifica para la fosfolipasa C, fosfatidilcolina específica, que media la disolución de la doble membrana de los fagosomas secundarios, formados después de la diseminación célula a célula. El gen MPL codifica para la proteasa MPL, la cual procesa extracelularmente el propéptido inactivo de la PCPLC. Estos 3 productos mencionados por último, la MPL, la ACT-A y la PLC-B, están involucrados en una función que es esencial en la patogénesis de esta bacteria. Por otro lado, en la corriente arriba del monocistron-High y transcrito en dirección opuesta está el operón PLCA-PRFA. Este primer gen, el PLCA, codifica para la fosfolipasa C, fosfatidininositol específica, la cual media la desestabilización de los fagosomas primarios junto con la LLO y la PCPLC. El gen PRFA codifica para la proteína PRFA, factor de transcripción estructural y funcionalmente relacionado a la proteína CRP de enterobacterias. Este último gen de 27KDA es el activador transcripcional de los genes de virulencia de la Listeria monocitogenes. El Mycoplasma hominis es una bacteria de cultivo exigente. Esta forma parte de la microbiota comensal de la zona urogenital en adultos. Esta puede ocasionar infecciones del tracto genitourinario, en particular en mujeres, incluso infecciones sistémicas en neonatos. Además, esta puede causar infecciones extragenitales graves, en especial en pacientes con inmunocomprometidos. Esta bacteria es responsable de infecciones relacionadas con el embarazo. De hecho, se ha aislado del líquido amniótico de mujeres con careminotis y existe una fuerte evidencia de participación en la fiebre posparto o posparto, que generalmente en secundaria a endometritis. Esta, así como la Uroplasma spp, se han encontrado en hemocultivos muestras de respiratorias líquidos cefalocarraquídeos de recién nacidos como resultados de infecciones en el útero o principalmente de transición vertical al nacer. En muchos casos no se encuentran signos inflamatorios en la LCR y la recuperación no requiere un tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos se ha observado que las infecciones graves con signos clínicos y biológicos de meningitis, principalmente en recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer. A continuación le hablaremos sobre algunos factores de virulencia del Mycoplasma hominis. Uno de ellos es la apoptosis y liberación de toxinas. Estas han empleado la secreción de toxinas como un mecanismo para poder sobrevivir. Las lipoproteínas del micoplasma, estas pueden inducir un aumento de la permeabilidad en los linfocitos y monocitos. Estos son los que conducen a la apoptosis. Esto al provocar la liberación del ATP. El ATP regula la citotoxicidad de las lipoproteínas en las células, posiblemente mediante la unión del ATP a receptores como el receptor purinérgico P2X7. La lipoproteína OPPA del Mycoplasma hominis, que es un ectoATPasa. También es responsable de la liberación de ATP y de la muerte celular, como lo demuestran estudios realizados con células HeLa.
Otro factor de virulencia sería la resistencia a antibióticos y defensa de bacteriófagos. Estos afectan la supervivencia de los micoplasmas, ya que se encuentran en su entorno. Entonces, habiendo evolucionado sin una pared celular, las especies de micoplasmas son naturalmente resistentes a los beta-lactámicos y también a todos los demás antibióticos, pues estas actúan degradando las paredes celular bacterianas. El último factor sería la adherencia, el cual está mediada por proteínas de membrana que facilitan la adherencia en las células del huésped. Entonces, los daños causados por las enzimas de membrana, como las fosfolipasas y las aminopeptidasas, o la producción de amoníaco, son algunos factores potenciales de las cuales contribuyen a su protogenia. Esta puede adherirse a los espermatozoides e invadirlos, de igual forma afectar la respuesta inmunitaria y las vías de traducción de señales, y también modular la expresión de genes involucrados en la regulación del crecimiento celular, ciclos de infección y vías de muerte celular en células HeLa.